Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un libro bastante interesante y sobre todo hermoso. Este fue un regalo que le compré a mi novia. eh, lo adquirí en Black Friday, la verdad estaba a muy buen precio. Ya lo había visto en librerías como Panamericana o Librería Nacional. Y pues a ella le gusta todo este tema de dinosaurios y la prehistoria en general. La verdad me pareció súper interesante para traerlo aquí al canal. Obviamente acompañado de un buen café. Y yo creo que sí se está viendo todo el libro. Entonces vamos a verlo. Y bueno, ya me dejarán ahí sus opiniones. ¿Cómo les parece este, este libro? A mí lo estuve repasando un poco, leyendo las primeras páginas. Y es súper. Además porque uno pensaría que claro se queda con el título de dinosaurios y pensaría que arranca con dinosaurios y no, va mucho más atrás. Entonces trae información muy valiosa. Pero bueno, vamos a tomar un traguito de café. Y bueno, la portada sin palabras, la verdad es muy bonita. Estos grabados acá son en dorado junto con estas imágenes. Es bastante chévere. Pero bueno, vamos por esta zona de acá. Esta es como la portada. Antología de dinosaurios y vida prehistórica. Dice que es escrito por la profesora Anosuya Chinsami Durán e ilustrado por Ángela Rizza y Daniel Long. Aquí está el contenido del índice. Hay una pequeña introducción. Y bueno, he de decir que es muy o sea, se nota que es de excelente calidad. No esperaba que... Pensé que iba a ser como algunas enciclopedias que tienen las hojas un poco delgadas. Este libro no. Son bastante gruesas y pareciera que uno estuviera pasando de a dos hojas. A veces hay que ver que si se esté pasando a la página siguiente y no saltándose algo. Pero bueno, aquí llegamos a la primera era. La era paleozoica, que va del 541 al 252 millones de años. Dice que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Para comprender mejor un tiempo tan exacto, tan extenso, los científicos la han subdividido durante los primeros 4.000 millones de años, es decir, el precámbrico. Solo hubo vida microscópica. Los animales que conocemos empezaron a aparecer a principios del eón fanerozoico, que se divide en tres grandes eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. La era paleozoica duró 289 millones de años y se divide en seis periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. En esta era se produjo una explosión de distintas formas de vida, primero en los océanos y luego en la tierra firme. A ver, dice periodo devónico. A partir del 419 millones de años hasta los 358 millones de años. Durante el Devónico aparecieron más plantas e insectos. Hacia finales del periodo surgieron los primeros animales terrestres de cuatro patas y el suelo se cubrió de bosques. Este periodo terminó con una segunda extinción masiva. Periodo Carbonífero. Va del 358 al 298.
En el Carbonífero, los continentes se aproximaron más entre ellos. Las regiones meridionales estaban cubiertas de hielo, pero también habían bosques tropicales. Algunos anfibios evolucionaron y aparecieron los primeros reptiles. Vamos con el periodo Cámbrico, 541 al 485. Durante el Cámbrico coincidieron varias masas continentales en el hemisferio sur de la Tierra. En el océano se produjo un rápido aumento de distintos tipos de animales, lo que se conoce como la explosión cámbrica. Ahora vamos aquí al periodo ordovícico. Va del 485 al 443. Entonces estuvo como algo corto. En el ordovícico las plantas empezaron a adaptarse para poder vivir en tierra firme en vez de en el agua. Pero a finales del periodo los continentes se cubrieron de enormes capas de hielo, lo que provocó una extensión en masa. Periodo silúrico, del 443 al 419. Durante el silúrico, los continentes de la Tierra empezaron a desplazarse y la vida poco a poco se fue recuperando de la extinción en masa. Durante este periodo surgieron plantas terrestres más altas y los artrópodos se desplazaron a tierra firme. Finalmente tenemos el periodo pérmico, del 298 al 252. En el Pérmico los continentes se habían fusionado formando un supercontinente llamado Pangea. Surgieron más clases de reptiles y los ancestros de los mamíferos, pero el periodo terminó con la extinción en masa más grande de todos los tiempos. Es interesante, la verdad, saber que tal vez nosotros nos depare lo mismo. La verdad es que ellos, todas esas extinciones pasaron en millones de años. Nosotros no llevamos ni 1 millón de años, ¿no? En la Tierra, o eso tengo entendido. Pero bueno, cómo cambia el ciclo de la vida aquí. Bueno, vamos con los estromatolitos. Esto es lo que me parece más interesante. Muchas veces no están, o sea, hay dibujos, pero también hay fotografías bastante ilustrativas de, pues, del tema que se esté hablando. En este caso, los estromatolitos. Bueno, aquí ponen un dato, dicen que los estromatolitos modernos, o sea, todavía existen, pueden crecer hasta 1 milímetro de alto al año. O sea, son súper lentos. Dicen que parecen rocas grandes, pero son uno de los fósiles más antiguos del mundo. Se deben a unos organismos microscópicos llamados cianobacterias o algas verdes azules. A medida que crecen, estos van formando unas capas viscosas en las que quedan atrapados granos de tierra y arena, que se solidifican creando las rocas. Las cianobacterias siguen existiendo en la actualidad, pero solo pueden encontrarse en algunos lugares del mundo. Viven en aguas muy saladas donde no pueden vivir otros animales, así que no pueden comérselas. Hace más de 3.400 millones de años, las cianobacterias realizaron por primera vez la fotosíntesis, proporcionando oxígeno en la atmósfera del planeta, lo que hizo posible que aparecieran muchas criaturas nuevas. Mira, a partir de un estromatolito estamos vivos. Desde que estaba en el periodo precámbrico hasta la fecha en todo el mundo. Dice que en este corte de hace 2.400 millones de años se ven las capas, o sea, está hablando aquí de esta imagen, que fueron formando a medida que las cianobacterias crecían. Interesante. Bueno, pasamos a la Dickinsonia. A ver, arriba pone que
tenían el cuerpo blando, por eso solo se han encontrado improntas fósiles, es decir, la huellita, no más, nada sólido. Dice que este organismo plano que parece una hoja era en realidad un animal. Lo sabemos porque en sus fósiles se han encontrado colesterol, un tipo de grasa propia de los animales. Vivió hace unos 567 millones de años y es uno de los animales más antiguos que se conoce, aunque los científicos no se ponen de acuerdo con respecto al tipo de animal que era, cómo se desplazaba, cómo se desarrollaba. Aún desconocemos muchas cosas sobre él. No se han no se ha hallado ni boca ni intestino en la Dickinsonia, lo que sugiere que quizás se desplazaba por el lecho marino e iba absorbiendo los alimentos a través de la parte inferior del cuerpo. A ver, pasemos a la Anomalocaris. A ver, el dato que ponen acá dice que perteneció al periodo cámbrico. Eh, Se hallan en Asia, Norteamérica y Oceanía. Y dice que ese fósil muestra uno de sus largos y afilados apéndices bucales. Supongo que debe ser esta zona de acá. Al principio, los científicos pensaron que sus fósiles pertenecían a distintos animales. Creían que la boca circular era de una medusa y los largos apéndices bucales de una gamba. Pero con el tiempo descubrieron que era de un único animal muy extraño, el Anomalocaris. Este enorme artrópodo primitivo, emparentado con los crustáceos y los insectos, vivía en el océano y medía 1 metro de largo. Existió hace más de 500 millones de años. Para desplazarse por el agua, batía los laterales aplanados de su cuerpo, como si fueran aletas. Los dos apéndices bucales, largos y curvados, estaban cubiertos de pinchos que le servían para ensartar presas blandas. Fue el animal más grande de su época y el primer gran depredador de la Tierra. Perfectamente podría ser un Pokémon, creo yo. Bueno, aquí estamos en la explosión cámbrica. Aquí está el Anomalocaris. A ver, insisto, pero esto perfectamente podrían ser unos Pokémones. La verdad es que son muy raros. Bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a leer lo que es la explosión cámbrica y yo creo que este acá me causa curiosidad, además que es muy feo, la verdad. Dice que la explosión cámbrica fue el incremento repentino de formas de vida diversas que tuvo lugar hace unos 541 millones de años, durante el periodo cámbrico. Antes de la explosión cámbrica, en la Tierra solo había algunos animales grandes, pero a partir de este momento aparecieron todo tipo de criaturas. No se sabe con exactitud qué fue lo que provocó esa explosión. Es posible que gracias al aumento de oxígeno de la atmósfera, los animales pudieran crecer más, a lo que los cambios en su ADN les permitieron evolucionar y adaptar nuevas formas. A ver, esta se llama alucigenia o ayucigenia. Dice que era un extraño animal parecido a un gusano, con finas patas para andar y la espalda cubierta de espinas. Se han encontrado fósiles suyos en las rocas cámbricas del yacimiento llamado Esquito de Burgess en Canadá. Bueno, de Burgess no, de Burgess puede ser. De resto aquí tenemos la Ovivaxia. Aquí este azulito se llama Haikou. A ver, nombres todos raros.
Hygotis. Hygotis. Bueno, no sé. Aquí aparece el Opavinia. Y bueno, ya la Anomalocaris, que ya vimos en el pasado. Ah, mira. Aquí está como una representación o una imagen del fósil de nuestro amigo Pokémon Alucigenia. Bueno, vamos a hacer una lectura rápida. Dice que se parecía un poco a un gusano con zancos. Cuando se descubrió en los años 70, desconcertó a los paleontólogos. ¿Qué tipo de animal era? ¿Un artrópodo como un insecto o quizá un pariente de los gusanos modernos? Sigue sin estar claro. ¿Y cuál era la parte de arriba y cuál era la de abajo? ¿Dónde tenía la cabeza? Los fósiles de esta criatura de hace 510 millones de años muestran que tenían 10 pares de patas y 7 pares de pinchos puntiagudos en la espalda. Su boca semicircular estaba rodeada de dientes pequeños, pero también tenían dientes en la garganta. Probablemente se alimentaba succionando la comida que desmenuzaba de camino al estómago. Dice que su nombre significa que produce alucinaciones. Wow. Y lo debe a su extravagante aspecto, sí. Es que perfectamente podría ser un alienígena. Bueno, tenemos a la Coxonia. Todo esto es lo que más me parece chévere. Todo este tipo de vida que no es tan popular porque pues todas las vistas de la prehistoria, eh, todas las luces se los llevan los dinosaurios. También es interesante saber, digamos, qué vino detrás, ¿no? Yo la verdad, pues cero de este tipo de información, pero me pareció interesante. A ver, dice que la Cooksonia no tenía hojas ni flores, aunque es una planta. Dice, no tenía ni raíces, pero era una planta. Y fue una de las primeras plantas con un tallo lo bastante fuerte para sostenerla. Hasta entonces las plantas vivían en el agua o crecían en el suelo. Sus verdes tallos ramificados podrían haber usado un proceso llamado fotosíntesis para captar energía del sol. Interesante. Dice que a partir de los fósiles hallados solo sabemos el aspecto que tenía una fase de su ciclo vital, cuando estaba a punto de reproducirse liberando unas esporas parecidas a semillas. En ese momento se formaban en la punta de las ramas unas estructuras ovales que producían esporas llamadas esporangios. El aspecto que tenía el resto del tiempo sigue siendo un misterio. Fue una de las primeras plantas que crecieron en tierra firme. Aquí vemos una de las, como de las imprentas, bueno, sí, como una pequeña huella de lo que dejó en la Coxonia. Bueno, tenemos otro Pokémon y es el Eurypterus. Dice que el escorpión fósil de Nueva York, Estados Unidos, es el Eurypterus remipes, un tipo de Euryptero común allí. El Eurypterus no se parecía a ninguna criatura actual. Pertenecía a un grupo de animales llamados Eurypteridos. Eurypteridos, me comí ahí la tilde. O escorpiones marinos por el afilado aguijón de su cola. Se desplazaba por el fondo de los mares silúricos hace más de 400 millones de años, en busca de presas que atrapaban con las pinzas de sus brazos. En sus excrementos fosilizados se han encontrado restos de trilobites, de peces e incluso de otros euripteridos. Caníbales los muchachos. Usaban sus dos patas traseras en forma de pala para nadar rápido. Mudaban su caparazón externo periódicamente. Se han hallado restos de caparazón fosilizados. Bueno, vamos por un traguito de café. Tenemos a el ancestro de
Patricio Estrella. Dice que es el Australaster. Parece que esa estrella de mar vaya a salir arrastrándose de la roca, pero tiene 430 millones de años. La Australaster existió durante el periodo silúrico, pero la primera estrella de mar que apareció en el Cámbrico ya se parecía enormemente a las actuales. Las estrellas de mar son equinodermos, un grupo de animales que incluye a los erizos de mar, los afiuras y los ya extintos blastoides. Se deslizan por el lecho marino con sus pies tubulares parecidos a tentáculos. Le salen de unas ranuras que tienen en el dorso de cada brazo y que presentan una boca circular en el centro. Las estrellas de mar prehistóricas debían usarlas para engullir esponjas y otros invertebrados. Interesante. Interesante también porque no hay, o sea, lo que se lee es que no hay mucha diferencia entre las actuales y las pues viejitas, ¿no? Las prehistóricas. Eso a entender que mucha de la vida que sigue y se ha adaptado a veces no necesita evolucionar mucho para seguir viviendo en la Tierra. Este es el Cephalaspis. Cephalaspis, sí. Dice que posiblemente podía detectar la electricidad como los tiburones, lo que le ayudaba a localizar las presas. Interesante dato. Se desplazaba por el fondo del mar hace 400 millones de años y vivió durante el periodo devónico. Era un tipo de pez sin mandíbula, es decir, no podía masticar la comida. Debía limitarse a aspirar los invertebrados del lecho marino con una boca que tenía oculta en la parte inferior de la cabeza. Una coraza dura le protegía la cabeza curva. Su nombre significa cabeza acorazada en griego antiguo. Esta coraza le protegía de los peces más grandes y de los escorpiones marinos que salían en busca de un bocado. A ver. Bueno, aquí tenemos a Herbeno Chile. Aquí ponen un dato que es: con sus espectaculares ojos podía ver en todas direcciones, incluso detrás. La verdad, impresionante. A ver, el Herbeno Chile parecía una especie de bicho bola prehistórico, pero era un trilobites que se arrastraba por el océano. Los trilobites eran artrópodos, el grupo que incluye las arañas, los insectos y los miriápodos. Su cuerpo, sin embargo, estaba dividido en 3 largos lóbulos o segmentos, de la cabeza a la cola. El nombre trilobita significa 3 lóbulos. Los trilobites vivieron en todo el mundo desde el Cámbrico hasta el final del Pérmico y existían muchos tipos. Algunos tenían espinas extravagantes que sobresalían de la parte superior de su dura coraza o de los laterales. Los trilobites con ojos en forma de torre, como el Herbeno Chile, debían su nombre a sus ojos espectaculares. Cada uno de los ojos tenía más de 400 lentes y una pieza que la protegía como si fuera una ceja. ¡Wow! Este muchacho sí tenía una visión impecable. Bueno, aquí tenemos nuestro primer arbolito, yo creo, ¿no? El Archaeopteris. Dice que, a ver, dice: seguro has visto alguna vez una imponente conífera con sus piñas y sus hojas de aguja, o un helecho con sus largos frondas. Pues júntalo y tendrás un Archaeopteris. Debido a su curiosa mezcla, cuando se descubrieron los primeros troncos y hojas, se pensó que pertenecían a distintas especies. De hecho, el Archaeopteris es un eslabón intermedio entre los helechos y los árboles. Tenía un tronco leñoso y alto,
pero se reproducía mediante esporas. El Archaeopteris prosperó y formó bosques en suelos húmedos cercanos a los ríos por todo el mundo. Sus hojas caducas aportaban nutrientes al suelo. Y sí, dice, el Archaeopteris fue uno de los primeros árboles que existieron en la Tierra. Vamos con Heliophyllum. Fue un tipo de coral que hoy en día puede usarse como calendario fósil. Su cuerpo blando, llamado pólipo coralino, no se fosilizaba, pero su exoesqueleto duro en forma de cuerno, sí. Cuando estaba vivo, añadía una capa sobre el esqueleto cada día. Si contamos el número de capas del fósil, podemos deducir que en el periodo devónico, cuando vivió el Heliophyllum, un año tenía 420 días. 55 días más que el año actual. Impresionante, casi 2 meses más. Wow. Vivía solo en el extremo puntiagudo hundido en la arena del lecho marino. Tenía tentáculos que atrapaban pedazos microscópicos de comida. La verdad no me parece, o sea, la foto me parece otra cosa, la verdad. Bueno, ya comenzamos con los animales terroríficos. A este muchacho lo he visto por ahí en un documental. O sea, se nota que era el rey en su momento. El Dunkleosteus era un imponente depredador del Devónico. Fue el vertebrado más grande de su tiempo, con un cuerpo enorme que podía alcanzar los 9 metros. Tenía la cabeza, el cuello y la mitad frontal del cuerpo recubiertos de resistentes placas óseas que lo protegían de otros peces depredadores grandes, incluido otros Dunkleosteus. No tenía dientes, pero sus enormes mandíbulas estaban rematadas por un pico óseo afilado como una cuchilla, capaz de partir y hacer añicos las placas o caparazones de sus presas. Curiosamente, el Dunkleosteus y sus parientes con armadura se extinguieron hace unos 360 millones de años, sin dejar descendientes. Su mordida era igual de fuerte que la de un tiranosaurio. Es que este sí era un señor imponente, ¿no? O sea, bueno, yo supongo que el megalodón debe ser más grande, ¿no? Pero ya luego miraremos. No sé si en este video. Pero bueno. Este lo había visto en la ojeada que había hecho previamente del libro. Me parece muy chistoso. La verdad, el rostro, la ilustración es bastante graciosa. Es el Tiktaalik. Dice que imagínate que estás sentado junto a una charca y ves a un pez que sale del agua y se pone a andar por tierra firme. El increíble Tiktaalik podía hacerlo. Era una mezcla de pez, tetrápodo o animal de 4 patas. Tenía aletas y escamas de pez, pero otras partes de su cuerpo, como su cráneo aplanado, sus fuertes extremidades y su cuello móvil, eran más propias de los anfibios primitivos. Tenía tanto pulmones como branquias, y los científicos piensan que lo igual trepaba por las orillas embarradas que nadaba en los lagos. El hallazgo de fósiles de Tiktaalik fue muy importante. Sus características de pezápodo demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de animales acuáticos hace unos 375 millones de años. Y aquí dice que Tiktaalik significa pez grande de agua dulce.
en Inuit, la lengua que hablaban los que vivían donde se encontraron sus fósiles en el Ártico, o sea, hacia el norte. Este, este animal no era como el eslabón perdido o algo así. No sé, la verdad es que se me hace muy parecido a eso. Bueno, aquí tenemos al Ichthyosaurus. El Ichthyosaurus fue uno de los primeros animales cuadrúpedos del planeta Tierra. Dice que como el Tiktaalik, el Ichthyosaurus era una mezcla de pez y anfibio. Vivió hace 370 millones de años, unos 5 millones de años más tarde que el Tiktaalik. Tenía branquias para respirar bajo el agua y pulmones para respirar aire. Podía nadar y andar por tierra firme. Pero a diferencia del Tiktaalik, el Ichthyosaurus tenía unas patas robustas que soportaban su cuerpo. Solía tener 7 dedos en los pies traseros. Probablemente eran palmeados. Tenía los ojos en la parte superior de la cabeza y buena vista. Sus dientes eran largos y afilados. Bueno, aquí tenemos como una especie como de resumen junto con otros animales que complementan esta etapa que dice del agua a la tierra. Vamos a leer esto acá y leemos los nombres de estos animalitos y estas plantas. Al principio en la tierra solo había vida en el agua. Las algas flotaban en el océano y los peces surcaban ríos y mares. Pasar del agua a la tierra firme supuso un gran desafío para los organismos acuáticos. ¿Cómo evitar secarse? ¿Cómo andar? Las plantas desarrollaron una capa cerosa llamada cutícula para no perder el agua y tallos fuertes para mantenerse verticales. Los peces con aletas lobuladas desarrollaron una capa viscosa o escamas para no secarse, y sus aletas se transformaron en extremidades que les permitieron andar y correr. Estos cambios se produjeron hace muchos millones de años. En cuanto a las plantas, a ver, tenemos una que es la carofita o charofita, yo creo que es carofita. Lepidodendron, que es este arbolito de acá, y estas plantitas de acá es la Ischiadophyton. Ahora, de animales que pasaron del agua a la tierra, está este que dentro de todo es el como más decente en cuanto a figuras, que es el Eustenopteron, el Tiktaalik, el Ichthyostega y el Eriops. Bueno, aquí pasamos a ver esto que son. Dice que son aviculopecten. A ver, vamos a leer. No conozco esta criatura. Dice que era un bivalvo, o sea, un animal de cuerpo blando con dos conchas duras o valvas del mismo tamaño. Actualmente hay muchos bivalvos, entre ellos los mejillones. Ok, pertenece entonces a eso. A los mejillones, las ostras y las vieiras. La concha del aviculopecten tenía forma de abanico y un diseño en zigzag. Es posible que las líneas oscuras le ayudaran a camuflarse con el entorno y así pasar inadvertido para los depredadores. El caparazón protegía su cuerpo blando. Sacaba los tentáculos para recolectar plancton para alimentarse. Los bivalvos aparecieron hace
unos 541 millones de años. Wow. Durante la explosión cámbrica. Pero los Aviculopecten vivieron desde el Devónico al Triásico. Impresionante. Vamos ahora con este árbol que se llama Lepidodendrón. Bueno, aquí tenemos un dato que dice que la mayor parte del carbón actual procede de bosques de lepidodendrons fosilizados que murieron hace más de 300 millones de años. Dice que un árbol de estos joven parecía un cepillo limpiabotellas con un manojo de hojas sobre el tronco. A medida que crecía, sus hojas inferiores caían, dejando unas marcas en forma de lágrimas sobre el tronco, a las que debe su nombre, árbol con escamas. Este árbol imponente fue una de las primeras plantas grandes terrestres del mundo. Podía alcanzar los 50 metros de altura. En la base le crecieron unas extrañas ramas que parecían raíces y que ayudaban a mantenerlo vertical. Formaba densos bosques que absorbían enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono calienta la Tierra y su disminución pudo provocar la glaciación que hubo al final del Carbonífero. Muy bonita la imagen, la verdad se ve todos los detalles. Al ver esto, la verdad, uno le provoca tener una máquina del tiempo y mirar cómo fue y ver todas estas cosas en vivo. Bueno, aquí tenemos otro arbolito que se llama calamites. La cola de caballo se considera un fósil viviente porque ya existía hace mucho y sigue existiendo en la actualidad. El dato que ponen acá. Supongo yo que esta es como el fósil que encontraron, que es como la impresión pues que dejó el árbol en la tierra. Las plantas modernas de cola de caballo crecen cerca del suelo y deben su nombre a su parecido con la cola de ese animal. Pero los primitivos, como los calamites, podían ser altas como árboles. Fueron de las primeras plantas en tener un fuerte tronco vertical que le permitía alcanzar una gran altura. Las calamites tenían un tronco largo parecido al bambú y podían alcanzar los 50 metros de alto. En sus ramas parece entonces es un bambú con esteroides. Dice que en sus ramas crecían manojos de hojas que debían ser muy atractivos para los herbívoros hambrientos. Vivieron hace más de 300 millones de años, a la par que los lepidodendrons. Se reproducían mediante esporas. Bueno, ya tenemos aquí un nuevo animalito, un nuevo amiguito. Se llama Arthropleura, de que es el invertebrado animal sin columna terrestre más grande que ha existido. A ver, eso parece como un 100 pies, ¿no? Es un pariente lejano del 100 pies, ajá, y el 1000 pies, mira, sí. Era un insecto gigante. Podía medir 2.5 metros de largo. Guácale. Impresionante. Más que un guepardo. Se cree que podía alcanzar dichas proporciones gracias a las grandes cantidades de oxígeno que había en la atmósfera en aquel entonces. Hace unos 300 millones de años vivía en bosques pantanosos donde se alimentaba de plantas. De hecho, fue uno de los primeros grandes herbívoros terrestres que existió. Ah, mira, era herbívoro. Su cuerpo estaba dividido en unos 30 segmentos y cubierto de placas duras. Sus huellas fosilizadas muestran que podía medir 50 centímetros de ancho. Como para tener una idea, creo que esto no mide más de 30 centímetros. Yo creo que
perfectamente. Es como el ancho total de este libro abierto. Y 2.5 metros de largo. Yo me desmayo al ver un animal así. Ah, qué bonita. Esas sí me gustan. Los Griffin Fleas. Sí, a ver. Griffin Fleas o Flies. Yo creo que es Griffin Flies. Fueron los insectos voladores más grandes que han existido nunca. A ver la meganeura. Dice meganeura. ¿Te imaginas un insecto volador del tamaño de un halcón? Los insectos gigantes eran comunes en los cielos de hace 300 millones de años. La meganeura parecía una libélula, pero era un griffinfly, un pariente lejano. Se alimentaba básicamente de otros insectos, pero era lo bastante grande para atrapar pequeños lagartos. Uy. Se lanzaba en picada y usaba unas espinas especiales que tenían en las patas para agarrar a la presa. ¿Por qué no hay insectos gigantes hoy en día? En el Carbonífero había mucho más oxígeno en la atmósfera, lo que permitía que los insectos respiraran más fácilmente y se hicieran más grandes. A ver, vamos con el siguiente. Y este fósil intacto, la verdad, bien conservadito. Bueno, vamos con el Deltoblastus. Los Deltoblastus vivieron en la Tierra desde hace unos 472 millones de años. Hace unos 252 millones de años, hasta hace unos 252 millones de años, cuando se extinguieron en masa. Se balanceaba suavemente bajo el agua y tenía unas frondas plumosas en la parte superior del largo tallo, así que podía confundirse con una planta, pero en realidad era un pariente de la estrella de mar y del erizo de mar llamado blastoide, o brote marino como el Deltoblastus, que vivía en el mar. Su tallo estaba anclado al lecho marino y su cuerpo, llamado teca, se encontraba en la parte superior. La teca estaba protegida por unas placas duras y tenía 5 ranuras que formaban una estrella. De las ranuras salían unos tentáculos finos como cabellos con los que atrapaban diminutas partículas de comida en el agua. Bueno, ya tomándome mi último traguito de café, y finalizando, yo creo que, miremos qué sigue. Si son, vamos a hacer estos últimos 3 animalitos. Y vamos a comenzar con el Dimetrodon. Podía medir hasta 4.6 metros de largo, como un cocodrilo de agua salada. O sea, era grandecito el brother. El rasgo más notable del Dimetrodon era su enorme vela dorsal, que es probable que fuera de colores vivos para atraer a posibles parejas. Pero la vela no era su única peculiaridad. Tenía unos extraños dientes en forma de lágrima de distintos tamaños, grandes y pequeños. Dimetrodon significa dientes de 2 tamaños. Fue uno de los grandes depredadores del Pérmico inferior, hace unos 295 millones de años. Probablemente se zampaba cualquier cosa que cazara. El Dimetrodon se parecía un poco a los dinosaurios, pero tenía un agujero dentro de cada ojo, lo que nos indica que estaba más emparentado
con los mamíferos que con los reptiles. Los dinosaurios tenían dos agujeros detrás de cada ojo. ¿Ve? Interesante. Algo que parece un dinosaurio no lo es. Vamos con la Seimouria. A ver. Tenía la mandíbula llena de dientes afilados. Los tenía incluso en el paladar. Tenía el cráneo ancho y triangular típico de un anfibio, pero también unas patas fuertes que podían sostener su cuerpo separado del suelo. Algo más propio de los reptiles. Se cree que el Seimouria, que vivió hace 290 millones de años, es un eslabón entre los anfibios y los reptiles primitivos. Debía pasar la mayor parte del tiempo en tierra, alimentándose de invertebrados y plantas. Puede que sus crías tuvieran branquias y que al crecer experimentaran una metamorfosis, pasando de larvas acuáticas a adultos terrestres. Impresionante el fósil, o sea, intacto. Bueno, vamos a cerrar con lo que parece un tiburón. El helicoprión. Este pez extravagante se parecía a un tiburón, pero con una sierra circular en la boca. Su esqueleto estaba hecho de cartílago blando, así que lo conocemos sobre todo gracias a los fósiles de sus espirales de dientes. A medida que el pez crecía, se iba formando dientes más grandes en la parte exterior de la espiral, y los dientes más pequeños y viejos se desplazaban hacia el centro. Durante más de 100 años, nadie sabía de dónde tenía la espiral. Los paleontólogos pensaron que iba en la cola, en la nariz o incluso en la espalda. Gracias a nuevos hallazgos se sabe que la espiral conformaba su mandíbula inferior. Cuando cerraba la boca, los dientes rotaban hacia atrás, atrapando y triturando las presas de cuerpo blando. Aunque se parecía al tiburón, esta criatura de hace 280 millones de años estaba más emparentada con el pez rata moderno. No conozco al pez rata. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque ya está algo largo el video. Espero que de verdad les haya gustado. A mí ese tipo de libros me parecen una joya, son muy lindos. Que por cierto, por estos días, yo creo que la semana del 12 de enero me debe estar llegando un libro que pedí también por Busca Libre, y es de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Me encanta ese anime. Estoy tratando de buscar, o bueno, de ahorrar también para comprarme el manga y traerlo aquí al canal. Sin embargo, encontré una edición donde había como una recopilación de artes, de dibujos que hizo el creador, pues el mangaka, y los voy a traer obviamente aquí al canal. Me pareció muy lindo ese libro y obviamente lo voy a traer. La verdad tengo mucho más ansias por eso, por ese libro, la verdad es increíble. Pero bueno, quedamos entonces aquí en el helicoprión. De hecho vamos aquí a colocarle un pequeño separador para no confundirnos y dejarlo para una segunda lectura, que la verdad no sé cuántos videos haré de este libro. Serán obviamente varios y pues nada, la verdad espero que les haya gustado, espero que tengan un magnífico inicio de año y bueno, si es así, si les gustó pueden dar un like y por qué no comentar qué les ha gustado de este libro hasta ahora, ¿no? Recordemos que es el inicio y todavía no hemos llegado
a los dinosaurios. Em, y por qué no también suscribirse, eso la verdad me ayudaría un montón, la verdad no sabe lo que me ayudaría. Y bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Chao.